Bien, para comentar este tema estamos comunicados con Carlos Caro, abogado penalista, a quien doy la bienvenida al vuelo. Como siempre, es un gusto conversar contigo, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes, un gusto saludarte, gracias por la invitación. A ti por aceptarla. Bueno, lo primero que quería decir era algo extrajurídico, que tiene más que ver con el mundo del teatro. Es un acierto de Enzo Meléndez comparar la situación de los Fujimori con un drama de Shakespeare, porque Shakespeare descubre que mientras más cerca estuvieran los personajes dentro de una ficción, sus conflictos serían más profundos, más intensos, conmoverían más al público. Y yo creo que eso es un poco lo que nos producen estos episodios dentro de la historia de la familia Fujimori, ¿verdad? Sin duda que sí, porque acá estamos ante, digamos, un mar de pasiones. Por un lado, la lucha por el poder político y por otro lado, la lealtad familiar, ¿no? Y creo que en esa lucha de contrarios, vamos a decirlo así, finalmente nada salió bien. El señor Fujimori salió de prisión, fue indultado, pero volvió luego a prisión y ahora tenemos este proceso que ha terminado finalmente con una condena confirmada por la Corte Suprema y que en definitiva conecta nuevamente con el problema del indulto del señor Fujimori, porque uno de los cuestionamientos que tiene y que ha puesto en relieve la Corte Interamericana, más allá de que no se ha hecho caso a sus medidas, es el que el indulto fue gestado de forma ilícita, con lo cual, con esta sentencia, se suma un argumento adicional en contra del indulto del señor Fujimori. O sea, que el indulto es resultado de tráfico de influencias. Exactamente, hoy podríamos decir que es cosa juzgada para la Corte Suprema y para el Estado peruano en consecuencia que ese indulto es el producto final de un tráfico de influencias. Esa es la situación en la que estamos. Debilita, por lo tanto, la defensa del indulto del señor Fujimori, independiente, ¿no?, de la cuestión de si prima la justicia local, interamericana. Esa es una Por discusión. supuesto. Ahora, este argumento adicional podría hacer que la justicia internacional tome medidas adicionales, emita pronunciamientos adicionales, es decir, pone en una situación todavía de mayor fragilidad argumental al gobierno de Dina Boluarte, que fue finalmente quien concedió el indulto. Sin duda que sí, porque como la Corte Interamericana ha ordenado que ese indulto no se ejecute y el Estado peruano tomó la decisión de ejecutar más bien la decisión del Tribunal Constitucional, dentro del recuento, digamos, de los incumplimientos se suma el argumento, ¿no? Dentro del checklist, el argumento de, oye, ese indulto no era sospechoso, sino que está confirmado que podría emanar, o que emana, mejor dicho, de un hecho delictivo. Uh -huh. Consecuentemente, puede provocar nuevas reacciones, no solo en el derecho internacional, interamericano, sino también a nivel interno. Pueden haber acciones a nivel interno que pongan en cuestionamiento el indulto ejecutado. Ahora vayamos a la condena a Kenji Fujimori. Esta es una confirmación de una condena en primera instancia. Una cosa que ha llamado mucho la atención es que la condena fuese suspendida con 4 años y medio. Muchos no estábamos al tanto de la modificación en el Código Penal, que es relativamente reciente, entiendo, ¿no? Sí, claro, vamos a ver. Cuando al señor Fujimori se le condena en noviembre del 2022, se le impone 4 años y medio de pena, digamos, firme, pena con carcelería, pero conforme a la regla del Código Procesal Penal, la pena puede suspenderse hasta que sea confirmada por la Corte. Y eso es lo que ha pasado. En el camino ha tenido la suerte, todos los condenados han tenido la suerte de que se apruebe el decreto legislativo 1585, que ha previsto que la suspensión de la ejecución de la pena, es decir, te vas a tu casa con regla de conducta, no vas a prisión, puede concederse cuando la pena llega hasta 5 años. O sea, si este caso se hubiera visto hace 2 o 3 meses, de pronto el señor Fujimori estaría en este momento en prisión. Pero ha tenido la suerte de que se apruebe esta ley que lo ha favorecido. Porque antes eran 4 años, recuerdo. Exactamente. El límite era 4 años, con lo cual necesariamente tendría que haber ido a prisión. Ahora, mucha gente se ha sorprendido también porque compara este caso con el de Vladimir Cerrón, que tiene una condena menor, pero la prisión para él sí es efectiva. ¿Por qué ocurren estas situaciones disímiles dentro de las decisiones de la judicatura? Sí, bueno, en definitiva, los tribunales no juzgan por igual, cada caso es distinto, cada tribunal tiene un diferente criterio. Recordemos que esta modificatoria, el 1585, es posterior incluso a la condena dada contra el señor Sarrón.
De manera que, desde mi punto de vista, él podría, y seguramente ya lo está haciendo, solicitando la adecuación, ¿no?, de su caso frente, digamos, a estas nuevas medidas, y es algo que, a mi juicio, difícilmente le va a conceder el tribunal, porque, digamos, pasar una pena suspendida implica que él por lo menos se hubiera puesto a derecho, cosa que él no ha. Claro, él está prófugo. Y eso es algo que diferencia este caso, porque en este caso, Claro. justamente la Corte Suprema dice, te doy suspendido porque tú has asistido al juicio, te has defendido, no te has fugado. Ajá. Ahora, ¿qué otros elementos entran dentro de la consideración de la prisión suspendida? Que no es obligatoria darla, ¿verdad? Es decir, hay que evaluar el caso y si está dentro del margen de la ley de estos 5 años, se puede o no conceder. Pero en este caso, ¿qué elementos han jugado a favor de Kenji Fujimori? Sí, los elementos centrales han sido que no hay condena previa, es decir, es la primera vez ¿Qué es que. primario? Exactamente. En segundo lugar, el hecho de que ha respetado la comparecencia, ha asistido al juicio, ha participado en las audiencias, no ha salido del país, su paradero es conocido. Y lo tercero, ya de que el caso, digamos, es un caso que no se ha traducido a la gravedad de lo que pueda significar un caso de corrupción. Recordemos lo siguiente, ¿no? Recordemos que en este caso la Fiscalía también había impugnado porque al señor Fujimori se le había absuelto por el delito de cohecho, pago de coima, para hablar más claro. Como no se aprobó el sinalagma, el doy para que me des, no ha habido condena por cohecho, sino ha habido condena por tráfico de influencia, que para que el público entienda, es un delito menor dentro de lo que es el sistema de delito contra la administración pública. Es como hacer un lobby ilegal, ¿no? Estoy vendiendo influencias, en este caso hecho la Corte, reales, muy bien, a cambio de obtener un potencial beneficio, ¿no? Pero no es como la coima, ¿no? Te doy para que me des la resolución, te doy para que me des el permiso. Ajá. ¿La coima siempre es en dinero? La coima puede ser en dinero, cualquier tipo de prestación. Recordemos el caso Curi Montesinos, donde el ofrecimiento, la contraprestación fueron los votos, ¿no? Entonces, Sí. fue condenado por cohecho el señor Curi en el famoso caso mencionado. Claro, Curi recibió el dinero, pero ya era también funcionario público en ese momento. Sí, él era congresista electo y conforme a la Convención Interamericana contra la Corrupción, funcionario público se es desde que la persona es electa en el cargo. Claro. Entonces recibió los $25,000 no para el camioncito de pescado, sino lo recibió Como dijo. para cambiarse de bancada. Esa fue su prestación, ¿no? Por lo tanto, Uh-huh. era un funcionario recibiendo plata a cambio de hacer algo ilegal. ¿Hay alguna semejanza entre el caso de Kenji Fujimori y el actual caso que está remeciendo la política peruana, el de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides? Bueno, hay bastantes diferencias porque a Patricia Benavides recién se le ha abierto una investigación preliminar. Ella en este momento está suspendida en el cargo por una medida cautelar administrativa de la Junta Nacional de Justicia, pero todavía tiene que probarse y actuarse las pruebas en relación a las posibles influencias que ella ha ejercido a través de su entonces asesor. Entonces Uh-huh. hay todavía, digamos, ahí mucho pan que rebanar antes de conocer los resultados de la prueba. Ahora, pero digamos, por lo que se ha conocido periodísticamente, ¿podríamos decir que en algo se parece el tipo de gestión? Sí, Es bueno, decir, una impunidad a cambio de votos, es lo que quiero decir. claro, en el caso de Patricia Benavides, las pruebas de cargo son importantes. Los cargos levantados son gravísimos porque está procesada ni más ni menos que por organización criminal, delitos de cohecho, delito de tráfico de influencias. Entonces no es una imputación menor, ¿no? Pero como recién estamos en la etapa preliminar, preliminarmente se busca ver si es que la Fiscalía tiene un caso. Y si tiene un caso, tiene que pasarlo al Congreso para la acusación constitucional. En el caso de Kenji, ya esto ha recorrido todas esas instancias, ¿no? Hubo acusación del Congreso, fue vacado en el cargo y posteriormente pues ha sido digamos, objeto de acusación fiscal y condena. De acuerdo. Como siempre, un gusto, Carlos, poder conversar contigo sobre temas jurídicos con la claridad que te caracteriza. Un fuerte abrazo, que estés muy Muchas bien. gracias, Raúl. Buenas tardes. Hasta luego. Que estés muy bien, hasta pronto. Era Carlos Caro, abogado penalista. Estábamos hablando de la condena suspendida a Kenji Fujimori, que no irá a la cárcel, a pesar de lo cual ha merecido una condena de 4 años y 6 meses. Condena suspendida, lo digo ya. Tendrá, por supuesto, también que adecuarse a ciertas reglas de conducta. En el hecho noticioso probablemente más trascendental
del día de hoy en lo que tiene que ver con la política.